Se cumplieron 38 años del regreso a la democracia. El presidente se sumó a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático. Una empresa australiana va a poner 8.400 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde. Y Biden se pegó alta siesta en Glasgow. ¡A la camita! ¡A la camita! Otro día más en este hermoso y descansado país. Y despertarme tipo 12 de la tarde, dale. El último sábado se cumplió un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia. 38 años pasaron de aquel 30 de octubre de 1983, en el que el presidente de la nación, Raúl Alfonsín, elegía estas palabras para marcar la importancia de un día histórico para la sociedad argentina. Les decía que es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. A casi 4 décadas de que el radicalismo se hiciera cargo de un país golpeado por una dictadura militar sangrienta y atroz, en Fuego Amigo analizamos qué pasó con uno de los grandes partidos políticos de este país a lo largo de la historia reciente. ¿Por qué muchos integrantes de ese gobierno se diseminaron en diferentes expresiones políticas? ¿Siguen vigentes los valores de Alfonsín? Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Estos principios de la UCR no se contraponen contra una alianza con el macrismo. El radicalismo está muy comprometido con el cambio en la Argentina. Y eso lo hizo el radicalismo por una votación mucho más amplia y más numerosa de manera afirmativa a la ratificación de Cambiemos. Para otros dirigentes de este centenario partido, la decisión de cruzarse de vereda fue la más acertada. La mayoría de los radicales hace ya mucho tiempo que no están dentro de la estructura partidaria y acompañan un proyecto nacional, popular, democrático. Esto se vio en las elecciones del 2011 y se ve en la adhesión de la militancia. Dejando de lado las internas, queremos saber si después de una sucesión de derrotas y caídas de sus gobiernos, están en condiciones de volver a sentar un candidato propio en el sillón de Rivadavia. Para hablar del pasado, presente y futuro del radicalismo, invitamos a voces autorizadas. ¿Los vemos? ¿Me acompañan? ¡Arranca Fuego Amigo! Un programa radicalmente democrático. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Y bueno, vamos a hablar, está en la presentación, ¿no? Este fin de semana se cumplieron 38 años del triunfo de Raúl Alfonsín, 38 años del regreso a la democracia, el fin, por suerte, de esa dictadura sangrienta que mataba gente, hacía desaparecer gente e hizo estragos en la economía. Y Alfonsín decía en su discurso que con la democracia se cura, se come y se educa. Sin embargo, después de 38 años hay asignaturas pendientes en la Argentina, no se puede garantizar el plato de comida a todos los argentinos, el sistema hospitalario también deja mucho que desear, muchos profesionales de la salud mal pagos, enfermeras que no son reconocidas como profesionales de la salud, el sistema educativo con muchas deudas, muchas deserciones, profundizadas ahora por la pandemia, lo vimos y lo hablamos aquí en Fuego Amigo, infinidad de oportunidades. Pero precisamente por eso invitamos a históricos del alfonsinismo al programa de hoy para debatir, para tratar de ver qué pasó desde entonces hasta ahora que no pudimos cumplir con muchas de aquellas promesas del discurso de Raúl Alfonsín. Así que los invito a compartir esta noche para hablar no solo del radicalismo, vamos a hablar de la Argentina en general. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo andás, Diego? Exactamente, 130 años del partido, de la UCR. ¿Por qué duró tanto? Y de qué manera fue sobreviviendo y cómo llegó. Y también esto que dice Diego, pensar qué pasa con todas las promesas incumplidas de la democracia, mirando hacia adelante y en la situación en la que estamos, en un país con más de la mitad de los pibes y pibas pobres, pensar qué tiene hoy el radicalismo, y que también vamos a pensar qué es el radicalismo hoy,
para ofrecer pensando en el futuro. Bueno, algunos vivimos esa época, ¿no? El triunfo de Alfonsín. Estaba mirando, ¿no? A quien voy a saludar al equipo, ¿no? Hola. ¿Los vivieron todos? Vos, Cata, no habías nacido, justito. Nací con la democracia. Justito, en el 83. En el 83. En el 83. Noviembre del 83. No quiero revelar las edades del resto tampoco, pero creo que viví Yo algunas de las que secundaria. Estás en el secundario. Muy chiquita era. Sí. No me acuerdo. Sí. No había nacido Me todavía. acuerdo de una amiga mía que había vivido en Buenos Aires, de familia radical, y recorría mi pueblo llevando la boleta de Alfonsín, y el día del cierre, en la 9 de julio, ella entregaba la boleta y decía, la gente llega hasta, no sé, Tucumán, suponete, no sé, me van a corregir. Iba diciendo hasta qué calles iba llegando cada vez más gente. Y yo no sabía, no conocía las calles de Buenos Aires, entonces me imaginaba que era mucho por el énfasis que le ponía. Obvio. Y después me acuerdo lo que nos sorprendió el triunfo. Y después tuve la suerte de conocerlo trabajando cuando arranqué como periodista en la prensa. Bien, un gran discursista Alfonsín, ¿eh? Mientras pasamos el tape, escuchamos repetir, ¿se saben de memoria lo que decía Alfonsín entonces? Sí, los invitados. Hace casi 40 años atrás. Estamos hablando de los invitados a quien vamos a empezar a presentar, ¿eh? Está por un lado Jesús Rodríguez, que es auditor general de la Nación. Fue electo diputado en el año 83. Ha participado, miembro de la Junta Coordinadora, en algún momento el sacrificio de ser ministro de Economía en momentos duros, difíciles, en tiempos de Raúl Alfonsín. También está Leopoldo Moró, diputado, lo era en 1983 también, además fue vocero del gobierno durante los levantamientos, ¿no? Carapintadas, No. en aquellos entonces. Fui uno. Uno de los voceros. Los que estamos acá, los tres, éramos voceros y muchas cosas más durante esos días. Bien. También Facundo Suárez Lastra, diputado, fue presidente del Consejo Deliberante porteño y además fue intendente. En aquel momento se elegía el intendente, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto nos va a acompañar para hacer el anclaje histórico de aquel momento y de ahora, Roy Ora, que es doctor en Historia, investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Andrés. Y te agrego, autor de este librazo, con Pablo Gerchunov, que se los recomendamos a todos, La moneda en el aire, para entender el momento que estamos viviendo ahora, pero haciendo un poco de historia. Bueno, no sé quién de los tres se va a animar a arrancar, a contestar la primera pregunta. Está vinculada precisamente, ¿no?, a las promesas de Alfonsín, ¿no?, que con la democracia se come, se educa y se cura. Y hoy no podemos garantizar el plato de comida, hay prácticamente más del 40% de pobres en la Argentina. ¿Qué pasó? Pasamos por la derecha. ¿Ya empezamos con las chicanas de temprano? No, pero por la derecha digo Está bien lo que decía Cata de las promesas incumplidas. Eso lo decía el famosísimo cientista político italiano. La democracia Norberto tiene Bobbio. promesas incumplidas. Norberto Bobbio. Aquí y en todo el mundo. Y en nosotros creo que tiene que ver con algo que no se pone mucho sobre la mesa, que es la combinación de dos cuestiones. El populismo en materia política y el facilismo en términos económicos. Porque si no, ¿cómo se explica que, por ejemplo, Uruguay, un país tan chico, en los últimos 20 años haya podido reducir la pobreza de manera sensible y la Argentina no? Se explica, y no tiene que ver con la ideología de los gobernantes, tiene que ver precisamente con la aceptación de las reglas de juego, de respetar la ley y el Estado de Derecho, de la existencia o no de una cultura del acuerdo político entre los actores y de la necesidad de darse cuenta que hay reglas, buenas prácticas que el mundo aplica y que deben ser tenidos en cuenta. Me parece que eso explica en buena medida el retroceso relativo de la Argentina en términos históricos y al mismo tiempo el estancamiento de la Argentina de los últimos años. ¿Facundo? Sí, yo con humildad quiero decir que lo conversé con Alfonsín este tema y se lo discutí, porque Alfonsín también había dicho alguna vez que la democracia había fallado en algo, y yo le decía que era una concesión conceptual decir eso. La democracia no falló. La democracia nos habilita a nosotros, a la sociedad, que juegue. Nosotros veníamos de una dictadura donde la sociedad no jugaba ni tomaba las decisiones. En democracia no falla la democracia como sistema, fallan los actores sociales que viven en una sociedad que recuperó su capacidad de decidir. Entonces yo soy de los que
tienen una firme convicción democrática y no le quiero hacer la concesión a la idea de que la democracia tiene deudas. Los argentinos tenemos deudas contra nuestra sociedad. La política, la producción, el trabajo, la sociedad en su conjunto ha sido incapaz de llevar este país que tiene enormes posibilidades adelante, pero de ninguna manera es la democracia. Para mí, la democracia no tiene fallas en todo caso, como concepto, digamos. Es un sistema difícil, es un sistema con dificultades, es el mejor que tenemos, me parece que depende de nosotros. Y la gran diferencia que había el 30 de octubre es que la opción que tomó el voto esa noche, ese día, esa jornada, es producto de una campaña electoral, no era la competencia como podemos tener una elección ahora, los que gobernaron antes contra los que gobernaron después, no se estaba... los que competían no eran parte de los que estaban gobernando, se competía por qué contenido de futuro, y la Argentina es una apuesta a la convicción democrática. Creo que Alfonsín representaba la convicción democrática que el peronismo no acababa de representar en ese momento, y por eso tuvo este milagro, que no es un milagro, fue producto del trabajo de muchos de los que estamos acá siguiéndolo a Alfonsín, de convencer a la sociedad argentina que había optado por la violencia, que había optado por la demagogia, de que el camino era más y mejor democracia. Bien, le vamos a pedir la opinión a Leopoldo Moro. Vamos a aclarar, no lo dijimos al principio, son tres radicales de los tiempos de Alfonsín, históricos, emblemáticos, pero hoy están en espacios distintos, ¿no? Leopoldo Moro dentro del espacio oficialista y tanto Facundo Suárez Lastra como Jesús Rodríguez dentro de Juntos por el Cambio. Ahora sí, Leopoldo, te escucho a vos. A ver, coincidiendo parcialmente con Facundo, yo diría que es obvio que la democracia es el único sistema que se perfecciona a sí mismo. Y esto significa que es el único que da un marco y una oportunidad para que estas cuestiones que hoy en muchos casos vemos en retroceso, solo tengan solución en democracia. Digo esto porque efectivamente si no, ese dilema que se plantea termina desmereciendo a la democracia, porque parece que fuera consecuencia de la democracia que hay hambre, que hay miseria, etc. Y no es así. ¿Por qué estamos en la situación que estamos en la Argentina? Bueno, yo no creo que sea solo por reglas institucionales. De hecho, el gobierno de Alfonsín fue fundacional en el sentido no solo que trajo la democracia, sino que logró que se consolidara un pacto democrático en la Argentina. Hoy es muy difícil encontrar en el sistema político argentino a alguien que cuestione el sistema democrático no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida. Lo que creo es que el fracaso económico, que la crisis económica recurrente de la Argentina, con algunos interregnos, tiene que ver con la aplicación de una receta neoliberal que a medida que pasa el tiempo se la aplica de manera cada vez más ortodoxa, y con un país donde el verdadero bloque de poder no termina de ser vencido por la política. El bloque de poder sigue teniendo predominio en la Argentina, más allá de los gobiernos que pasan, el de Alfonsín, el de fulanito, el de menganito, el último, el anterior. Y eso se revela muy claramente en un sistema que genera una fuga de capital fenomenal, en un país donde somos, qué sé yo, el país número 70 en materia de tamaño del PBI, somos el tercero en el mundo en beneficiarios finales de paraísos fiscales y cuentas offshore, debajo de Gran Bretaña y de Rusia. ¿Eso qué significa? Que evidentemente la riqueza nacional se va de la Argentina en la fuga de capitales, que a su vez es alimentada sistemáticamente por endeudamientos que son imposibles de abordar. Bien. Y me parece que eso es lo que provoca en un país rico potencialmente una enorme pobreza. Roy, pensando un poco, viajando en el tiempo para atrás y para adelante, en estos 130 años de la Unión Cívica Radical, ¿cómo se explica cuánto duró, digamos, en el tiempo y también de qué manera fue sobreviviendo la Unión Cívica Radical? Sí, es el partido más antiguo que tiene la Argentina, el partido nacional más antiguo que tiene la Argentina, y yo creo que una de las razones que explican esa capacidad de sobrevivir es precisamente su adaptabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? El radicalismo fue muchas cosas en distintos momentos. Nació como un partido que promovía sobre todo, su bandera era la del voto honesto, no del voto de las mayorías, el voto honesto, ¿no? Después vino la reforma de Sáenz Peña en 1912-16 y ahí el partido se transformó y su líder, un líder muy importante, Hipólito Yrigoyen, tuvo la habilidad para convertirlo en un partido mayoritario. Unos años antes los radicales no pensaban
que eran la mayoría, y de hecho no eran la mayoría, pero tuvo esa capacidad y lo convirtió en algo así como el peronismo del primer tercio de siglo. Un partido que arrancó desde la oposición, sin apoyo estatal, en 1912 y a lo largo de una década y media avanzó y en la elección del 28 alcanzó cifras peronistas, digamos así. Ganó una elección con el 58% de los sufragios. Se convirtió en ¿qué cosa? Un partido popular. Bien. Y después vino el peronismo, bueno, vino la década infame, todas estas cosas, no me quiero detener mucho en eso, pero el radicalismo tuvo que cambiar de piel. Y lo hizo y fue exitoso en su capacidad de sobrevivir a un escenario donde apareció otro partido que se convirtió en el Partido Popular, en el partido de las mayorías. ¿Y en qué se convirtió ahí? En un partido de las clases medias. Eso te iba a preguntar, ¿el radicalismo empezó a expresar el voto de las clases medias y el peronismo el de las clases populares o no necesariamente? Sí, para decirlo de manera muy simplificada fue así. A veces se dice el radicalismo siempre fue el partido de las clases medias del comienzo. El hecho de que haya obtenido triunfos electorales con más del 50% de sufragio está mostrando otra cosa, ¿no? Pero desde que el peronismo le robó sus votos populares, tuvo que ir a buscar otra clientela. Y ahí, bueno, por ejemplo, figuras como Balbín fueron muy importantes en desirigoyenizar el partido, en transformarlo en qué cosa, no en un partido que decía estamos del lado de las mayorías, sino en un partido que defendía fundamentalmente, que expresaba los intereses del mundo antiperonista. Y eso significó también que tuvo que cambiar su retórica, la manera en que le hablaba a la sociedad. Bueno, teniendo tres alfonsinistas, vamos a escuchar a Raúl Alfonsín, vamos a picar un poquito el ambiente, porque él decía, Roy, ha tenido muchas pieles el radicalismo. Bueno, ¿cuál era la piel que tenía Raúl Alfonsín? ¿Qué decía sobre el radicalismo? ¿Qué es el radicalismo? Había un zócalo hace un ratito que decía progresista o conservador. Bueno, ¿qué decía en su momento Raúl Alfonsín sobre el radicalismo? Claro, yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una posición que, para decirlo en ese lenguaje, no es correcto, ¿no? Algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo. Es de centroizquierda. Es de centroizquierda. Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado. Creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. En materia de educación también se produce lo mismo. Hay diferencias fundamentales, porque hay una idea de que no se debe hacer determinados gastos, entonces la sociedad se repite, se conspira contra la movilidad social. Son todas las tesis neoconservadoras. Bueno, ¿coinciden que es de centro izquierda? Pero, por supuesto. ¿Sí? Ninguna duda. Mira, te lo voy a decir así, pero déjame decirte antes una cosa en relación a la relación de causalidad, instituciones y resultados económicos. ¿Qué otra cosa más que eso puede ayudarnos a entender la diferencia que hay en una misma isla entre Haití y República Dominicana? O si querés en Centroamérica, entre Costa Rica y Nicaragua. Democracia e instituciones explican muchísimo de los resultados económicos. Como antes te dije, Uruguay y la Argentina. Y en relación a la presentación de Alfonsín, te diría lo siguiente: el radicalismo es miembro pleno de la Internacional Socialista. Yo mismo soy vicepresidente de la Internacional Socialista. Y cuando discutimos lo de mercado y de Estado, te lo voy a decir con las palabras de la socialdemocracia. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y si querés, para redondear, vinculado a esa idea de toda la vida del radicalismo, lo que llamaba Roy antes de los pelajes o de los flexibilidad, la adaptación. Hay adaptaciones. El radicalismo siempre tuvo dos ideales juntos: libertad e igualdad. Lo que fue capaz de adaptar las ideas de cada momento a esos objetivos de libertad e igualdad. Y en relación a lo de Alfonsín recién te diría, más mercado y mejor Estado. Esa es la verdadera discusión que tenemos hoy. Leopoldo, ¿coincidís con eso? A ver, primero me hizo una respuesta elíptica a lo que habíamos dicho en relación al tema de si la crisis de la Argentina es una crisis que se vincula a los aspectos institucionales o a los aspectos económicos.
pero la voy a dejar pasar en honor a la amistad que nos une. En segundo lugar, a ver, las categorías centro-izquierda, centro-derecha, etcétera, tuvieron un valor en determinada etapa de la vida política de la Argentina. Pero no siempre eso capturó la realidad de un país donde hay movimientos nacionales. Lo acababa de diseñar o de describir él. El radicalismo en realidad, en su nacimiento, en su evolución, en su desarrollo, no fue exactamente un partido de centro-izquierda, fue un partido nacional, un partido popular. Por supuesto, con una inclinación que definida en esos términos sí se la puede ubicar en lo que se denomina el progresismo, la centroizquierda o como querramos llamarlo. Yo creo que el radicalismo pierde precisamente su esencia cuando efectivamente abandona esas posiciones nacionales. Porque la crisis, o mejor dicho, la confrontación entre el peronismo y el radicalismo, ¿de qué deviene? Deviene de que el peronismo tomó con más fuerza la bandera de la igualdad o de la justicia social, y nosotros tomamos con más fuerza, y el contexto histórico lo justificaba, la bandera de la libertad. Y eso generó un reacomodamiento. Es decir, no es casual que el peronismo haya representado los sectores trabajadores, la clase obrera que en aquella etapa empezaba a desarrollarse a la luz de la industrialización, etc. Y nosotros empezamos a representar, no porque lo quisiéramos, no porque fue una actitud deliberada, empezamos a representar valores de los sectores medios, que tenían satisfacciones económicas, pero se sentían frente a aquel peronismo de aquella etapa, de alguna manera acosados por lo que era un régimen político que recortaba libertades democráticas. Pero eso también se modificó con el paso del tiempo. Por eso hoy nos enfrentamos a una realidad donde todos, aceptando el pacto democrático, tenemos una línea divisoria diferente, donde incluso ya desapareció el bipartidismo y se ha conformado un bifrentismo. Un bifrentismo donde hay radicales en una opción que yo creo que es nacional, popular, democrática, y hay radicales que se han insertado en otra opción de otra característica que es la que representa Junto por el Cambio. Pero me gustaría si pueden ¿Dónde explicar, está digamos, quien quiera agarrarlo, quizás Facundo, vos, para seguir charlando en orden, ¿qué fue la convención de Gualeguaychú? Fue una historia del radicalismo, ¿no? ¿Qué fue para cada uno de ustedes? Bueno, para mí fue el primer paso de recuperación del radicalismo después de mucho tiempo donde el radicalismo muy golpeado por haber sido incapaz de superar la crisis que generó, yo no sé si en alguna lectura de los pocos tips que leí en estos días, no sé si es lo que escribieron Roy y Pablo, porque estuve leyendo muchas cosas en estos días, pero esta idea de la incapacidad de hacerse cargo, de la Argentina, de la incapacidad de hacerse cargo de sus propias crisis. Desde el 2001, el peronismo... Recordemos por ahí, para el que no recuerda, que en Gualeguaychú es donde se votó que el radicalismo se aliara con el PRO, con Mauricio Macri. Sí, que ampliara la alianza existente que teníamos en lo que era UNEN, y que se invitara al PRO, que tenía un candidato emergente muy competitivo, que era Macri, a ingresar a esa alianza. Pero no se lo invitó, porque Macri quedó al frente de todo. Bueno, nos ganó. Digamos, no fue una decisión nuestra, nosotros decidimos competir. Nosotros decidimos competir. Bueno, no necesariamente. Con Jesús y yo y muchísimo más trabajamos con mucho entusiasmo. Es muy difícil cuando hay una sensación muy fuerte en la sociedad de que hay un candidato capaz de ganarle a quien se le quiere ganarle a ese candidato, por más que ese candidato no exprese el radicalismo votó masivamente por Macri, pero luego se fue rearmando, y hoy por hoy en la última interna de las PASO, el radicalismo, nosotros tenemos computarizado que significó el 46% de los votos. Está tan vital y tan vigente el radicalismo que en la fuerza que hoy está siendo la que recibe el espacio de ser alternativa frente al enorme fracaso y el deterioro electoral, político y de falta de perspectiva del oficialismo, es Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio, de ser el 10%, hoy somos el 46%, tenemos los principales gobernantes de la Argentina, los que dan peleas importantes, el excelente gobierno de Mendoza, de Corrientes, de Jujuy, muchísimas intendencias. El acto que se hizo con Facundo Manes proponiendo futuro, nuevos liderazgos, incorporando
incorporando nuevos actores. El peronismo no incorpora una nueva persona a la política, una personalidad. Nosotros trajimos a Rubinstein, a Lustó, a Facundo Manes, a Levi Yeyati. Hemos incorporado actores dinámicos de la economía en estos tiempos. El radicalismo está muy vital Facundo, estuvo acá en Fuego Amigo hace unos meses, Adolfo Rubinstein, varias veces y dijo, hoy, este año, el radicalismo está power. ¿Ustedes ven un candidato a presidente en el 2023 radical? Yo veo 3. Para mí, Facundo Manes, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo. ¿Manes a pesar de la derrota en la interna con Santilli? Por esa derrota que significó sacar el 40% de los votos, un radicalismo de la provincia de Buenos Aires que hace décadas que no tiene vocación competitiva ni capacidad de generar liderazgos, generó una situación de más de 1 millón, casi 1,5 millones de votos. Lo que pasó en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires es lo que nos permite decir que el radicalismo está power. Digamos, haber hecho eso con el PRO, con la mayoría de los intendentes del conurbano y el único radical que jugaba con el PRO también del conurbano. Mi duda, Facundo, perdón que sea así como molesta, pero es si eso alcanza o lo que hace es darle mayor sostén al que sea el candidato del PRO. Y además les hago una pregunta a los 3. ¿El radicalismo pagó mayor costo político con el Pacto de Olivos, con Domingo Cavallo como ministro de Fernando de la Rúa o aliándose con Macri, Pichetto y la UCD, por ejemplo? Jesús. Porque está la UCD también en el Juntos por el Cambio. Digo, recordando lo que decía Alfonsín en ese tape, ¿no? Mira, 2 cosas te quiero decir. Una, esta es la era de las coaliciones. Como lo señalaba, creo que Leopoldo hace un minuto. No, Leopoldo hablaba de frentes, que es un concepto bastante diferente al de coaliciones. Bueno, frentes o coaliciones o alianzas. En el mundo y en la región. Sí, Macri les decía a ustedes durante el gobierno que no era una coalición y por eso decidía él y no toda la alianza. Por eso es que nosotros siempre insistimos que había que mejorar las condiciones de funcionamiento de la coalición, ciertamente. Y por eso es que ahora, como señala Facundo, el 45% de los votos de la Juntos por el Cambio tienen origen en listas patrocinadas, promovidas por la Unión Cívica Radical. Así que no hay ninguna duda acerca de la competitividad del radicalismo. Lo segundo que te quiero decir de las coaliciones es que en todas esas coaliciones existen distintas afluentes que tienen que ver con la diversidad y la complejidad de una sociedad. El último presidente que fue electo por la lista de un partido fue Alfonsín en el año 83. De allí para acá todos fueron frentes, coaliciones o alianzas. Merkel gobernó con la socialdemocracia dentro. Y ahora va a gobernar la socialdemocracia con los liberales. Pero, por en ejemplo, Alemania. ¿no era más coherente con lo que es el radicalismo? Pero lo que quiero señalarte es que no es el problema de la coherencia de lo que orígenes de cada partido. Tiene que ver con el programa que se somete a la consideración. Por eso, nuestro partido, a través de sus instituciones de pensamiento, promovió y difunde sus propuestas de programa parlamentario. ¿Qué tienen que ver con eso? Ahora lo quiero escuchar a Leopoldo sobre qué piensa del radicalismo power que están describiendo Jesús, Facundo y también Rubinstein, pero quiero ir, Roy, un segundo con vos de nuevo a la historia y Estaba pidiendo pista, Roy. Miraba, yo no sé si quería... Además de lo que vos quieras decir, yo te quiero pedir sobre algo sobre la historia de Alfonsín en la historia del partido de la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que ese fue el momento más brillante de la trayectoria histórica del radicalismo, ¿no? Es decir, ese partido, que era un partido de un cuarto del electorado, de un 25 o un 30% de los sufragios, encerrado en el mundo de las clases medias, de golpe en el 83 pegó un salto y no solo logró digamos, romper la ley de hierro de la política argentina que decía cada vez que hay elecciones libres gana el peronismo, logró romper esa ley, sino que propuso un horizonte político completamente original para la Argentina, que cuando uno lo mira incluso desde fuera de la Argentina es significativo, ¿no es cierto? La construcción de la democracia ha sido una tarea colectiva, creo que hay logros significativos que comprenden a todos los actores políticos, recién se señalaba, pero hay un padre de la democracia, ¿no? Ahora bien, al radicalismo le pasó lo que a muchas otras fuerzas en estas últimas décadas, ¿no? Y es que las dificultades económicas de la Argentina finalmente se lo tragaron en 2 ocasiones. En el gobierno de Alfonsín al final y sobre todo en la muy frustrada experiencia de la alianza. Y yo creo que ahí el radicalismo prácticamente estuvo a punto de desaparecer.
dos datos señalo. En las 3 elecciones nacionales que tuvieron lugar después del 2001, Sí. El radicalismo apenas una vez arañó el 15% de los sufragios. En otra, acá uno de los señores que está presente fue candidato presidencial, sacó menos del 3% de los sufragios, ¿no? Es decir, muy golpeado. Y de hecho, de los 3 candidatos presidenciales que compitieron por el radicalismo después de la crisis del 2001... Sí. Ninguno estaba en el partido hoy. ¿Y cómo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ese partido estaba en vías de desaparecer o de convertirse en un partido testimonial. Entonces, yo creo que cuando uno mira, bueno, qué es lo que pasó en Gualeguaychú, la alianza con el PRO. ¿Cómo explicás dónde están cada uno de nuestros integrantes? Bueno, yo creo que cada uno tenemos son grandes. tres alfonsinistas históricos, que uno está dentro del espacio kirchnerista y los otros dos están dentro del espacio del PRO, de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, tranquilo. Salto y te grito. Algunos han pasado por el PRO, no importa. No son los ejemplos. Opinar sobre las decisiones individuales, todas ellas legítimas. Sin decisiones individuales y pensar, digamos, con ojos de historiador, que fue esa alianza en el Gualeguaychú, básicamente. Bueno, yo creo que de la UCR. A la luz de lo que había pasado entre el 2001 y el 2011, la elección del 2011, era comprensible que el radicalismo buscara algún tipo de salvavidas para asegurar su supervivencia. Y en la medida en que el kirchnerismo ocupaba como el espacio de centro-izquierda, populismo, llamarle como quieras, no importa, en la medida que estaba ese lugar ocupado, inevitablemente, me parece, la opción tenía que ir en la otra dirección. Bien. Entonces acá yo creo que la pregunta, que es una pregunta que te tienen que responder ellos, hacela que respondan ellos. Bueno, ¿qué hay hacia adelante para el radicalismo, no es cierto? A ver, Leopoldo. Y yo le sumo, discúlpame, Leopoldo, te voy a sumar otra pregunta. ¿Quién representa hoy mejor los ideales de Alfonsín? Perdóname. ¿Santoro o Tetaz? No, para poner dos ejemplos de dos radicales que están en espacios distintos. Si me permitís, quedaron algunas cosas pendientes de lo anterior. Porque si no, son varias preguntas a la vez. Una no la voy a responder por razones obvias. A ver, el radicalismo efectivamente, por algunas de las cuestiones que aquí se plantearon, vivió una crisis que además abarcó todo el sistema político y que tuvo su máxima expresión en el 2001, poniendo incluso en jaque al sistema político argentino. ¿Cómo fluctuó el votante radical? Bueno, hay mucho para hablar. Yo te digo que en el 2011, volviendo un poco al ejemplo que él decía, cuando Cristina saca el 54% de los votos, es obvio que no saca todos votos peronistas. Como Alfonsín, cuando sacó el 52, tampoco representó todos los votos que tenía el radicalismo. No teníamos esos votos. Es más, en el 52% de Alfonsín hubo un porcentaje significativo de votos que vinieron del peronismo. Sobre todo el peronismo que estaba disconforme con lo que había sido el peronismo en la etapa de la última etapa de la década del 70. Y ocurrió lo mismo con el alfonsinismo. El alfonsinismo votó a Cristina Kirchner en el 2011. Vos veías las encuestas postelectorales y había un porcentaje infinito de gente que había votado por Alfonsín en el 83 y que votó por Cristina en el 2011. Esto que se dice en el sentido de que, bueno, esto lo llevó al radicalismo a tener que tomar la decisión de hacer la alianza con el PRO, bueno, es probable, pero era contra natura. Por eso yo creo, era contra natura porque era una alianza con uno de los sectores más conservadores de la Argentina. Y me parece que eso lo hace entrar en contradicción al radicalismo. Ahora, si hoy en esta etapa está creciendo o no está creciendo, bueno, yo no lo veo de esa manera. O sea, ¿no ves un radicalismo power? No, yo lo que veo es un radicalismo que está enfrentado a un dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que si se impone en la alianza, esa alianza se rompe. Salvo que la conducción radical se... Pero perdóname, vos decís que el PRO y la coalición cívica no bancarían que el líder del espacio sea un radical. De ninguna manera. A mi juicio, de ninguna manera. Salvo que ese liderazgo radical se mimetice definitivamente con el bloque de poder que hay en la Argentina, que es la Asociación Empresaria Argentina, Nación, Clarín, etc. Si ocurre eso, podrían llegar a admitirlo. Leopoldo,
Leopoldo, y para los tres también, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad de que se dé en algún momento un acuerdo? Se habla mucho para después de las elecciones, un acuerdo entre oficialismo y oposición en algunos grandes temas. ¿Eso se puede dar realmente o es algo que dice el gobierno que se tira? La oposición ya dijo, por lo menos Juntos por el Cambio, que no está interesado. ¿Cómo ven esa posibilidad? No, eso para mí es necesario e imprescindible. Es otra cosa, no estamos hablando de acuerdos electorales. Eso creo que es imprescindible a la luz de la situación que tiene la Argentina, de las crisis que hay que superar, de la carga de la deuda externa. Me parece que es absolutamente imprescindible. Ahora, volviendo, digamos, al eje, ¿no ves posible esto que ellos se ilusionan diciendo vemos 3 candidatos a presidente radicales con posibilidades? ¿No lo ves? No, yo no digo que no, para nada, al contrario, yo digo que es posible que eso ocurra. Lo que pasa es que yo no me involucro en esa decisión porque yo no estoy en la estructura partidaria. Lo que digo es que si llega a ocurrir eso y algún candidato del radicalismo se impone, la alianza se rompe. Bien. ¿Puedo decirte algo? Sí, claro. Mira, en democracia las opiniones individuales son todas válidas y respetadas y deben ser respetables. Pero en sistema de funcionamiento del sistema democrático lo que importan son las opiniones institucionales. Y esos son los partidos. La Unión Cívica Radical, que tiene 130 años, toma decisiones de acuerdo a sus instituciones. El único partido que lo hace, además. Muy bien, además, El único. ¿cuáles son sus instituciones? El voto de los afiliados. Este año que votaron, más de 200.000, casi 250.000 personas tomaron decisiones, eligiendo autoridades partidarias. No hubo una que dijera que quería romper la coalición ni que quería volver a la lista 3. Punto. Segundo, la segunda institución que toma decisiones... O sea, esa alianza está sólida por lo menos de parte del radicalismo. Absolutamente, más. Cada una de las convenciones, la de Gualeguaychú en el 2015, la de La Plata en el 2017 y la de Parque Norte en 2019, votó por cada vez más votos positivos y por cada vez más diferencia con la oposición, el mantenimiento de la coalición. Este está fuera de discusión. Yo respeto todas las opiniones, pero no se puede hablar del radicalismo. Vos dijiste, ¿Tetaz o Santoro? A Santoro lo conozco desde que tenía 14 años. Sí, han compartido reuniones de comité. No tengo ningún problema con él, pero no es radical. ¿No es radical? ¿No es radical? No, no es radical. ¿Santoro no es radical? No, no es radical. Si fuera radical, respetaría la regla de juego del radicalismo. Bueno, obviamente ahí entramos ya en un terreno un poco más complicado. Yo creo que tampoco es radical. yo creo que es absolutamente radical desde el punto de vista de los valores, los principios y la historia del radicalismo. Pero bueno, como dice Jesús... Para mí lo fue y no lo es, pero de todos modos... Lo que quiero, pero perdón, a Cobos lo habían echado también cuando era vice de Cristina. Seguro, volvió, el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, dice. No, pero el Gualeguaychú, cuando decimos lo que decía Jesús, yo lo complemento con... Hubo un tremendo debate en Gualeguaychú. Se discutió, no es que el radicalismo institucionalmente hay una mayoría que porotea y aparatea. Hubo debate político, pero fundado, pero debate fundado, con muy serias posiciones, donde Sanz opinaba una cosa y Morales opinaba otra, y había muchos que querían incorporarlo a Massa y ese sector del peronismo que era profundamente antikirchnerista, pero le desperfilaba el perfil que se le quería dar de como opción frente al peronismo a lo que luego sería Juntos por el Cambio. Digamos, fue un profundo debate y producto de ese debate, como dice Jesús, en 3 oportunidades y se sigue desarrollando ese debate ahora. Lo que no coincido con la mirada de que eso lo hicimos para salvar al radicalismo. La razón por la cual se amplió la alianza opositora es que había una evaluación de que estábamos frente a un límite institucional. La ruptura con los sectores productivos, la irracionalidad de la lucha contra el campo, el manejo arbitrario de los medios de comunicación, programas de concepción semifascista en la televisión pública donde eran el escarnio de los opositores, donde no había espacio para nada. Había una concentración de poder hegemónico en la Argentina muy, muy fuerte, que tenía una enorme resistencia. Y yo les diría, no, y yo participé, me acuerdo que con Brandón íbamos a muchas marchas callejeras cuando no iban los dirigentes políticos. La demanda que había ahí porque la oposición se unificara, la sociedad argentina, la que no se sentía expresada por el kirchnerismo,
nos demandaba que nos juntáramos. Se veía, habían caído las reservas, se había hecho un despilfarro fiscal enorme. Cristina, que agarró el país con 57.000 millones de dólares de reservas, con superávit fiscal, superávit comercial, superávit en la balanza de hidrocarburos. Teníamos importación de petróleo, 300.000 millones de dólares en subsidios durante 5 años. Era una catástrofe que requería que hubiera una fuerza muy consistente enfrente. Una pregunta. Vamos a frenarle un poquito a Facundo su mirada antikirchnerista. En primer lugar, decir que todo era una catástrofe en ese periodo contradice... Di algunos elementos. Contradice el sentido común. Los millones de argentinos que se incorporaron al trabajo, a la seguridad social, el desendeudamiento de la Argentina, la generación de mercado de capitales propio a través de la nacionalización de las AFJP, etcétera. Incluso yo tuve una discusión epistolar con Facundo respecto a la nacionalización de YPF. El pueblo jugará quien tuvo razón. Demuestra que eso no era una catástrofe, en todo caso. Además, parte de lo que dice Facundo fueron los argumentos que llevaron al derrocamiento de Irigoyen. A Irigoyen también lo calificaban como dictador, a Irigoyen lo calificaban como un patotero que usaba, no me acuerdo ahora cómo se denominaba, un grupo radical en aquella época. El clan radical. El clan radical. A Irigoyen lo denostaban por su neutralidad frente a la guerra o por la nacionalización del petróleo. Ahora vas a decir que Cristina Irigoyen como Fernández Alfonsín, dejate de joder. No, si yo no dije nada. Bueno, no dije nada, Jesús, mantenete tranquilo. Más o menos. Yo lo que digo es que en términos conceptuales el kirchnerismo se parece mucho más al irigoyenismo que el macrismo. ¿Viste? Discutir, pero obviamente, eso es obvio. Ahora, digamos, si uno hace un repaso histórico, es elemental que es así. Ahora, en en ese términos repaso de contenido. histórico, perdóname, Facundo dice Roy y Gerchunov tienen escrito acerca del librecambismo de Hipólito Yrigoyen, para empezar. No, pero para venir más acá, porque yo creo que efectivamente un poco de razón tiene Facundo, había una demanda de un sector de la sociedad que les pedía frenen al kirchnerismo. Pero 4 años después hubo una demanda al peronismo, únanse para sacar a Macri. Y ahora hay otra demanda. Entonces digo, ¿no estaremos cada 4 años volviéndonos locos para sacar al que está porque no solucionamos los problemas? Levanta la mano. Algo de eso hay. Te quiero decir lo siguiente. Estamos convencidos que hay una relación de causalidad, instituciones y resultados económicos y sociales, definitivo. Y hace falta tener un régimen político ideal, el deseable. ¿Cuál es? El que tiene 3 componentes. Componente democrático, eso quiere decir que la elección es indispensable y tiene que ser libre y limpia. El componente liberal, garantizar los derechos individuales y de las minorías. Y el componente republicano, que es el control y la división de poderes. Esas son las cosas que necesitamos hoy y que están en riesgo. Bueno, vamos a hacer un punto acá. Sí. Hay una pregunta que hizo Roy, que la van a responder después del corte, pero tenemos que hacer un corte ahora, que no respondió ninguno de los 3, que es pensar en el futuro del radicalismo. Pero lo vamos a hacer después del corte, que hay más fuego, amigos. Ya venimos. Edith cumple con lo que promete. Quédate que te vas a divertir en Está en tus manos. Mi meta lograr y ganar es mi objetivo. Tan solo pido una oportunidad y si lo consigo, el pozo acumulado se va conmigo. Después se edita y sale bien al aire, ¿no? Está en tus manos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por el 9. Sumate. Quemaduras. Nuestro objetivo es ponerle 0 al dolor. 0 cutina. Paspaduras. Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner 0 al dolor. 0 cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda 0 cutina por sus eficaces antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. 0 cutina le hace bien a tu piel. 0 cutina. Naranja, frutilla, miel, limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el probados todos con el con sobres hardcore sale
Con Arcor, prepara el mejor tereré. Cada voto es una decisión de vida. Este 14 de noviembre te pedimos por favor que nos acompañes con el tuyo. Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Telecentro te da más. Ahora podés tener la mejor internet desde 799 pesos final por mes. Y además, te damos 50 GB de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular. Vení a Telecentro, te conviene más. Tu piel es linda, refleja tu frescura y suavidad, pero las pieles lindas también se resecan. Teatrical Humectante, la verde, la cuida y mantiene siempre hidratada con células madre de la flor Butleja davidi. Actúa humectando intensamente la piel y mejorando la elasticidad. Encontrala a un precio accesible. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Ellos ya arrancan con ganas. Por eso, llega un desayuno con toda la diversión para acompañarlos. Nuevos cereales Arcor, guardianes del planeta. Con divertidos personajes y riquísimos sabores. Despertá lo mejor todos los días. Encontralos también en arcorencasa.com. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a arrancar las peleas de raíz y dialogar. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a las escapadas. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí, bebé. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Las mujeres avanzamos. Nos la jugamos. Nos superamos día a día. Y una infección vaginal no debería ser un obstáculo en la vida de una mujer. Hoy tenemos una solución completa para tratarla. Nuevo Lomecam Bipac trae un óvulo que actúa por dentro y una crema que alivia por fuera síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo desde la primera aplicación. Para que nada te detenga. Nuevo Lomecam Bipac para las chicas que van de frente. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Nunca me preocupó demasiado el pelo. Hasta que empecé a verlo por todos lados, menos en mi cabeza. Lo único que espero es que no se me caiga como mi papá. Por eso fue que empecé a usar Tío Nacho, el verde que es para la caída. Tío Nacho Herbolaria. Combina jalea real con extractos anticaída. Fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga. Con Tío Nacho, la historia de la caída terminó. Tío Nacho Herbolaria. Tu pelo realmente saludable. Reflexiones finales de este hermoso programa dedicado al radicalismo. Roy Ora, tu turno. Yo lo que primero que diría es que del 30 de octubre del 83 a esta parte, todas las administraciones fracasaron. Y yo creo que eso es tener presente eso, todas fracasaron, es importante porque supone una suerte como de baño de humildad, invita a un baño de humildad. No va a haber solución política para Argentina de la mano de una fuerza que renazca. Habiendo dicho esto, agrego, viendo la trayectoria del radicalismo de Gualeguaychú esta parte, me parece que efectivamente es el partido más dinámico. En ese momento era una suerte de
no digo furgón de cola, pero estaba en una posición muy débil respecto al PRO. Hoy lo que vemos es un radicalismo que aspira a disputar con el PRO por el liderazgo de la coalición opositora. Me parece que es una transformación significativa, una de las tantas que experimentó el radicalismo en su historia. Le pregunto entonces el cierre a Leopoldo Moro. Espero que se animen a decir lo que dijeron en el corte algunos de ellos, pero si quieren, claro. Bueno, Tan lindo, usó menos de un minuto, así que voy a usar el pedacito del tiempo de él también. A ver, primera cuestión. Se puso el reloj, Eugenio. Sí, me puso el reloj. Primera cuestión. Yo no creo que todas las administraciones del 83 hasta aquí hayan fracasado. Francamente no lo creo. Creo que entre el 2013 y el 2015 la sociedad argentina estuvo perfectamente contenida socialmente, económicamente y por lo tanto también se fortaleció la participación política y el proceso democrático. Creo que la conducción de la sigla de la UCR sigue cometiendo la esquizofrenia de querer, por su historia y su tradición, sostener banderas como la libertad o el control republicano, pero se aliaron a alguien que el único control que hacía era un espionaje sistemático y masivo durante los años del macrismo, 4 años, mesa judicial, persecución política. No hubo en la Argentina, en ningún proceso democrático, un antecedente de esa naturaleza, con excepción de las dictaduras militares. Pero se montó un verdadero estado de persecución en la Argentina, que no tiene nada que ver con los valores del radicalismo, ni con el Estado de Derecho, ni con las libertades públicas, ni con los derechos y garantías de los ciudadanos. Si no resuelven esa esquizofrenia y reconocen que se aliaron a eso, no van a poder resurgir como partido. Facundo. Yo creo que nosotros, fortaleciéndonos, impulsando nuestro carácter, nuestra mirada de la política, mejoramos muchísimo Juntos por el Cambio. Creemos que Juntos por el Cambio, liderado por el radicalismo, es futuro, es novedad. Creemos que el PRO está expresando de alguna manera lo que pasó en Juntos por el Cambio y el radicalismo que puede presentar el futuro de Juntos por el Cambio. Creo que tenemos experiencia de gobierno, dirigentes con carácter y sobre todo la capacidad política de mirar el compromiso, los acuerdos como el modo de sacar adelante el país. Sí quiero tomar esta idea de que no hay que hacer especulaciones. Los 2 años que vienen van a ser años muy difíciles. La oposición tiene que ser muy consistente, muy firme, muy dura, pero muy abierta al diálogo y la cooperación porque el país necesita eso. Y por último, quiero cerrar mi minuto diciendo, ya que estamos en el 30 de octubre celebrando a Alfonsín, o recordando a Alfonsín, que lo más importante que celebro en mi vida es haber trabajado y acompañado a Raúl Alfonsín. Bien, Jesús, 45 segundos, te robo 15, Facundo. Pero fue Facundo, ¿no? Mientras el radicalismo sea capaz de sintonizar a los sectores más dinámicos de la sociedad, en este caso los que quieren que sus hijos estudien, los que no quieren que sus hijos se vayan del país, los emprendedores, los innovadores, los que buscan el progreso, el trabajo y el esfuerzo, habrá una fuerza política, la Unión Cívica Radical, ofreciéndole el futuro a la Argentina. Bien, gracias a los 4. Sí, muy enriquecedor, la verdad, el programa de hoy, súper interesante, gracias. Bueno, seguiremos charlando, ¿no? ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos para allá, dale. Fue un programa, se puede decir, muy democrático, que se Muy lo quiero democrático. dedicar a mi abuelito que ya no vive y también a Pocha, que nos está mirando, radicales de corazón. Bueno, se lo dedicamos también a todos los amantes de la democracia, por supuesto. Por supuesto, de eso se trata. Eso. Nos vemos Hasta mañana. Chau.